Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Le damos la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias posgrado abierto, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. En esta ocasión vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel Haeckel, que es profesor titular regular en la Universidad Nacional de Córdoba, en las materias de Economía Política de los Medios Masivos, Opinión Pública y Medios Masivos, Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Planificación Social Estratégica en la Facultad de Ciencias Sociales. Le agradecemos mucho al profesor Haeckel que haya aceptado la invitación que Leonardo Sosa le cursó para participar de este encuentro. Personalmente le agradezco a Leonardo que haya hecho el contacto con Miguel Ángel para tratar de trabajar, pensar juntos y colectivamente bajo estas condiciones especiales en las que estamos pasando, diversos temas que hacen a nuestro trabajo, a nuestra investigación y a nuestras formas de intervención teórico y política en los contextos de aislamientos obligatorios, pandémicos y demás. Sin más presentaciones, porque como siempre digo, la mejor presentación para un profesor es su propia charla. Le dejo la palabra a Miguel Ángel Haeckel y simplemente les repito que nos vayan mandando a través del chat los nombres de ustedes y los DNI para que Darío Romano pueda hacer el listado de todos los asistentes. Muchas gracias y muchas gracias, profesor Haeckel. Gracias, Hernán. Antes de cederle la palabra al profesor Miguel, también yo quería agradecer la predisposición del profesor Miguel Ángel Haeckel de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y también docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, en haber aceptado esta invitación. Miguel Haeckel fue docente cuando yo era estudiante en la Escuela de Ciencias de la Información, antes de ser facultad, y fue también tutor de mi tesina, que se titulaba por aquella época, hace más de 20 años y pico. O sea que estamos hablando de que hace como 20 años y pico que no me contactaba con el profesor Miguel, y bueno, es un grato honor contar con él en esta videoconferencia. Ojalá podamos repetir la experiencia, pero de manera presencial. Esa tesis se denominaba Análisis del complejo televisivo en tiempos del capitalismo global. Por lo que verán, somos amantes de los títulos largos. Miguel Haeckel nos propuso hablar sobre las grandes empresas APP y el impacto que están teniendo en los procesos de digitalización y además en las relaciones de trabajo, que estamos viendo cómo hoy por hoy, digamos, frente a la pandemia, la sobreexplotación, ¿no?, de los denominados delivery que se gestionan y administran a través de aplicaciones, están impactando fuertemente en la precarización y en la economía informal. Si bien ese es un enfoque particular, el profesor seguramente, porque lleva adelante un equipo de investigación, abordará en su complejidad y en su profundidad esta cuestión de lo que a él no le gusta denominarlo como capitalismo de plataformas, pero bueno, en vista de que es un concepto, una categoría que es operativa y que digamos, seduce mucho para la investigación, bueno, Miguel seguramente nos
nos comentará algunas otras líneas de investigación que podemos, en las cuales podemos sumergirnos en función, bueno, de toda la transformación del postcapitalismo, de la economía informacional. Es un poco, digamos, compartiendo la tradición de los estudios marxistas, de la economía política de la comunicación, y Miguel es un especialista en las teorías críticas y en los estudios de comunicación, de economía política. Así, sin más que eso, digamos, sin perderme la oportunidad de agradecerle al profesor públicamente su acompañamiento en esa época y ahora también en esta instancia de pandemia y de compartir sus conocimientos. Bueno, le doy lugar al profesor Miguel para que pueda comentarnos el abordaje de las grandes empresas en estos contextos de postcapitalismo, si se quiere. Adelante, profesor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Leonardo y a Hernán que han hecho posible que nos podamos reunir hoy a conversar un poco sobre estos temas que, bueno, tienen tanta actualidad. Y quiero agradecer también, no digo porque buena parte de las ideas o conceptos que voy a exponer hoy en realidad son resultado de, digo, son muchos años. Ya llevo en la Facultad de Comunicación actual, en la Escuela de Ciencia de la Información en su momento, casi 40 años, perdón, casi 30 años de docencia, lo cual no solo revela mi edad, sino, bueno, y con el grupo con el que estamos trabajando en la cátedra, algunos vienen desde entonces y otros son más jóvenes incorporados. En realidad hemos estado discutiendo estos temas durante estos últimos años y efectivamente pasamos de las novedades de la televisión digital, de las novedades de las que había en los medios tradicionales, los medios analógicos, y los cambios que empezó a sufrir en los años 90 todo este proceso comunicacional, a las actuales formas digitales que presentan aparentemente un panorama totalmente diferente. Digo aparentemente porque detrás de la superficie de estas presentaciones, si uno le rasca un poquito la pintura de arriba, el maquillaje, se encuentra con que por detrás están las viejas, rígidas, obsoletas relaciones capitalistas de explotación y dominación. Digo esto un poco en respuesta a lo que decía Leonardo recién. ¿Por qué no me gusta el nombre de capitalismo de plataforma? Porque eso es entrar en el juego de las propias empresas de plataforma, que quieren presentarse como una simple aplicación del teléfono, cuando en realidad son empresas multinacionales globales, grandes empresas multinacionales globales, que se niegan incluso a reconocer la relación laboral que tienen con quienes permiten su reproducción material como empresas. Entonces, nos pareció acá que había una evidencia que son empresas, grandes empresas, empresas transnacionales que cotizan en la bolsa de Nueva York, la mayoría, o en otras bolsas como Frankfurt, que operan en los mercados locales y en general trabajan en los mercados locales como tiburones adentro de una pequeña tiburones adentro de una pequeña donde están criando pescaditos. Es decir, arrasan con todo. No solo arrasan con sus trabajadores, sino que arrasan con los comercios, pequeños comercios, a los cuales asocian, entre comillas, e incluso con los municipios y gobiernos locales. Es decir, lo que pretendemos, esto de que son una simple aplicación, que hace más felices a todas las sociedades de la comunicación. Pero esto no lo decimos como un prejuicio ideológico. Esto surge, y esto es lo
que voy a pasar a contarles a continuación, en realidad, es lo que importa. Yo pasado este evento les voy a hacer llegar un poco el escrito con el cual guío la intervención de hoy, porque, digamos, no quería estar improvisando como habitualmente hago en la clase en base a las cosas que me acuerdo, porque en general, como bueno, buena parte de mi equipo docente, de mis colegas docentes saben, me suelo olvidar en la mitad de la exposición de que estoy hablando y me tienen que soplar, lo cual en clase y en el ámbito, digamos, más doméstico, más familiar, es grave. Nos sonreímos y seguimos adelante. Pero una conferencia de esta envergadura, que además está siendo grabada, me pareció que iba a quedar feo que Mariana o Alberto me patearan por abajo de la mesa a través del WhatsApp diciendo, dime, volvé. Bien, entonces les voy a comentar un poco sobre esta conferencia, que pretendo que sea una conferencia inicial, porque es parte, en primer lugar, de contenidos que queremos presentar en un libro a fin de año, y por supuesto, de posteriores cursos, que nosotros los usaremos en la Nacional de Córdoba, pero abiertos, digamos, a hacer, bueno, viajar a otras universidades y presentar estas conclusiones, que en realidad las investigaciones. Hay un micrófono que se mete, por favor, si lo pueden silenciar. Entonces, bueno, voy a dar inicio a esta conferencia. Para comenzar esta conversación sobre las grandes empresas app, lo primero que quiero compartir es por qué adoptamos en el equipo de cátedra esta denominación que propuso Alberto Balán, uno de los integrantes, docente del seminario. Al principio nos pareció más pertinente, ya que no elude la existencia de una gran empresa por detrás de los algoritmos, como si lo hace la denominación más difundida, y menos específica de empresas de plataforma o capitalismo de plataforma. Y además destaca lo que queremos hacer evidente, que es el uso de aplicaciones digitales para gestionar las transacciones laborales y comerciales. Quiero hacer constar que buena parte de las ideas que pondré en este diálogo han sido elaboradas y discutidas durante años en los equipos de cátedra que integro en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Córdoba. Voy a continuar, digamos, comentando algunos núcleos de lo que me parece fundamental, que habitualmente no es reflexionado, como es la telefonía celular, como la célula o la clave de toda esta construcción. Y después vamos a ver algunos de los, bueno, en la medida en que el tiempo nos habilite, porque tampoco quiero hacer una exposición de más de 40 minutos, ver en detalle algunas de las empresas que han analizado alumnos del incursado de la materia y, bueno, alumnos que han hecho buenos trabajos y que hemos seguido trabajando y los estamos recuperando para la publicación de este libro sobre las empresas app. En primer lugar, quería referirme a la telefonía móvil o celular, que en general no es objeto de investigación. En general, todos los artículos que andan dando vuelta innovan sobre algunas de estas empresas app y cuentan las virtudes y el modelo de negocio tan eficiente que tienen. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a entender absolutamente nada. Por eso creo que hay que hincarle el diente a lo que considero el núcleo central, el corazón, como dicen los que andan en estos negocios digitales, el corazón de todo el sistema, que son la telefonía móvil o celular. Esta tecnología de comunicación a distancia tiene antecedentes que algunos autores pueden remontar hasta las señales de humo de los vigías de la Gran Muralla China o los concilios vaticanos, cuando se eligen los papas que largan el color del humo para comunicar lo que ellos están deliberando y si tienen decisión o no tienen decisión, o el más difundido y conocido, que son las señales de humo de los pueblos originarios en el actual territorio de los Estados Unidos.
No quiero referirme a esto acá, me parece que es una exageración, simplemente quiero señalar que la tecnología digital, perdón, que la telefonía celular o la telefonía móvil tiene antecedentes mucho más cercanos, pero que fueron necesarios e indispensables para la existencia de todo esto que hoy estamos conociendo como las comunicaciones digitales y estas experiencias de nuevas sociabilidades que se dan en torno al Internet y el uso de los celulares. Estos antecedentes se remontan concretamente a mediados del siglo XX, que en un proceso social muy veloz, ya que su uso comercial empezó a generalizarse en la década del 80 y se popularizó globalmente a finales del 90 y principios del año 2000. Es decir, ha logrado una difusión prácticamente, no digo universal, pero sí abrumadoramente masiva a nivel mundial en muy poco tiempo. Una tecnología que nació siendo, en principio, una tecnología cara, una tecnología reservada a los sectores sociales de élite, al punto de que poseer un teléfono celular era parte de los requisitos para pertenecer a lo que los estudiosos del marketing llaman el segmento ABC1. Tengo anécdotas para contar al respecto, pero bueno. En este momento, el teléfono celular no indica ningún estatus económico, a no ser la marca y el costo del aparato, pero tener teléfono celular es absolutamente generalizado. Lo que vamos a analizar es la manera en que este dispositivo revolucionario modificó las formas de comunicación social y con ello posibilitó las nuevas y diferentes formas de asociatividad humana. Para la cual comenzaré con un trabajo que también realizó una alumna del seminario, como trabajo final, primero como trabajo final del seminario y después lo llevó a hacer el trabajo final de su graduación como licenciada. No sé si fue novedosa o si fue original en términos de la historia de las comunicaciones, pero sí nos permitió, a quienes integramos la cátedra, descubrir cómo el celular y las comunicaciones por este medio constituyeron una ruptura radical con todo lo que veníamos conceptualizando en el Seminario de Opinión Pública y Medios, a partir de los autores tradicionales, clásicos, que han constituido lo que es la materia en términos de conocimientos académicos. Como ven, gran parte de los trabajos, digamos, gran parte de los conocimientos que tenemos acumulados en la cátedra lo han creado nuestros alumnos. Yo, para prueba de eso, tengo como respaldo, aquí atrás lo ven, la biblioteca que uso para estudiar estos temas. Para estos últimos es una broma. Hoy saqué los libros, pero suelen tener algunas otras cosas. El trabajo elaborado para aprobar el Seminario de Opinión Pública lo hizo Flavia Kuzukian en el año 2012 y hizo un estudio comparativo en cómo dos medios gráficos presentaron, el diario Página 12 y el diario La Nación, un caso de estupro cometido en la ciudad de General Villegas en el año 2009 y que tomó dimensión social y pública en el 2010. Este trabajo fue esclarecedor para comprender los desplazamientos que la telefonía móvil estaba posibilizando en los procesos comunicacionales. Les cuento rápidamente en qué consistió este evento. En mayo del 2010, citando al trabajo de la autora, que lo pueden conseguir, ahí está la cita, está en el repositorio de tesis de la facultad. En el 2010, en la localidad de General Villegas, se instaló en diferentes medios públicos de información un caso de abuso sexual en el que había estado involucrada una niña de 14 años y hombres mayores de edad. La niña vivía armada con un teléfono celular mientras les practicaba sexo oral a los 3 hombres mayores de edad. El video había sido difundido durante meses entre los vecinos de la localidad, llegando incluso a ser publicado en Internet. Y cuando estas imágenes comenzaron a circular en la escuela a la que asistía la menor, y el padre de otra alumna, compañera de esta niña,
lo ve, realiza una denuncia judicial, dando lugar a la intervención de la justicia con la carátula del caso como distribución ilegal de material pornográfico, que además involucraba a una menor de edad. Con esto se inicia la investigación, y esta filmación, que ya era objeto de una investigación judicial, estuvo disponible en YouTube y en diferentes blogs en los que se incitaba a descargar el video completo y sin censura de la chica General Villegas. Fue sacada de circulación después que en noviembre del 2010 los adultos que intervinieron en estos hechos fueron detenidos, pero se mantuvo en un periódico digital en internet llamado 24com, disponible hasta el momento en que se hizo la última constatación por parte de la autora del trabajo, por lo menos en mayo del 2010. ¿Qué es lo que puso en evidencia, qué es lo que nos llamó a la reflexión, este caso en relación al uso de los teléfonos celulares? Primero, que estos dispositivos no son simples medios de comunicación telefónica sin cable que conectan las partes, como indica en su austera definición Wikipedia. La telefonía móvil o celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Por el contrario, el actual y pequeño aparato trae incorporado otras funciones cada vez más sofisticadas. Empezaron con la linterna, después le agregaron receptor de radio, cámara fotográfica y video, grabador de sonido, reproductor de música y de video, conexiones a la web, juegos en solitario y con amigos, y la posibilidad de instalar programas que permitan hacer de este aparato, o que hacen de este aparato, una pequeña computadora de bolsillo. Ya no es un teléfono. Es eso, una pequeña computadora de bolsillo a la cual podemos manipular creyendo que somos dueños de ese proceso comunicacional y que tenemos el poder de enfocar la camarita y hacer una selfie o filmar un video y creer que estamos hablando y que estamos haciendo, produciendo comunicación social. Segundo, este hecho en General Villegas expresó cambios globales profundos que la sociedad mundial y en cada país y en cada localidad venía realizando en su constitución y en las tramas comunicacionales. En este segundo aspecto se basa en una concepción que tenemos en la cátedra sobre lo que es la comunicación social, y creemos que la comunicación social es constitutiva de una sociedad. No se puede separar una forma social histórica de sociedad de su forma en que tiene armada y estructurada la comunicación entre quienes componen esa sociedad. Es decir, no hay asociatividad humana sin comunicación social, van juntos. Las relaciones comunicacionales, sociales, son tan sólidas y firmes en la estructuración de una sociedad como las relaciones sociales de producción para la concepción marxista. Son las que regulan su reproducción y las que regulan y median su proceso de organización social. No solo son constitutivas, sino que también configuran, es decir, los cambios que se dan en la comunicación actúan sobre la trama social produciendo modificaciones y viceversa. Los cambios sociales que se están produciendo se expresan en cambios comunicacionales. Es decir, la comunicación social no es un simple agregado que tenemos la sociedad constituida y después vemos cómo se comunican. No es así, no hay forma de separar la comunicación con los modos de asociatividad. Y esto también lo tuvimos claro, bueno, lo teníamos claro de antes, pero vimos particularidades cuando discutimos este caso en la cátedra. Tercero, que es lo que vamos a revisar a continuación, es que el uso de este instrumento tecnológico, el celular, o la pequeña computadora de bolsillo, volvió obsoletas algunas categorías teóricas con las que se estuvo pensando la comunicación social y en particular la relación entre medios masivos de difusión y opinión pública.
que no es las categorías que nosotros pensamos en la cátedra, son las categorías de autores renombrados que han constituido y creado el corpus académico, conceptual, teórico de estas cuestiones de los medios masivos, la opinión pública. Algunos textos clásicos, vamos a revisar rápidamente, que teorizaron estos temas, parten en general de los escritos de Hannah Arendt, en los que la filósofa alemana analiza la evolución histórica de la distinción entre el ámbito público y el privado en la antigua cultura griega. Allí señala que había un espacio doméstico, el oikos, que era el de la reproducción de la vida familiar y la economía privada. Y por lo general estaba administrado por sus mujeres. Digo, una imagen clara de esto está en el libro La Odisea de Homero, Odiseo o Ulises, que él andaba viajando por todo el mar Mediterráneo, mientras su mujer se quedaba manteniendo la organización y la reproducción económica del hogar y rechazando pretendientes que pretendían contraer matrimonio con ella y apropiarse de esa rica finca productiva que Odiseo o Ulises tenían. El contrario del oikos, es decir, de la economía doméstica, era el ámbito público, koiné en griego, en el que los ciudadanos, los varones, liberados del trabajo doméstico, se podían dedicar a la actividad política, actividad con la cual se decidía y organizaba la vida común de la polis. Retomando esta distinción, Arendt entiende que público es aquello que puede ser visto y oído por todos. Retomando, digo, esta distinción en el análisis de las sociedades más modernas, o de la sociedad moderna, es decir, aquello que puede ser publicado y difundido de manera amplia, lo que pertenece a toda la comunidad. Mientras que privado es lo que ha sido separado de lo común, de lo que la sociedad como comunidad ha sido privada, lo que se apropia de manera privada dejó de pertenecer a la comunidad. Esto es un concepto muy importante porque describe con mucha más precisión en qué consiste la propiedad privada. La distinción entre la esfera pública y la esfera privada, dice Arendt, es igual a la diferencia entre lo que se debe mostrar y lo que debe permanecer oculto. En la era moderna, dice Arendt, cuando se construyó el Estado Nacional y emergió una esfera social que se conformó mediando esta relación, intermediando entre lo público y lo privado, quedó el ámbito privado nada más que para la intimidad, es decir, lo que ocurre en casa solo se sabe en casa, los trapos sucios se lavan en casa, lo que ocurre abajo de la sábana es de incumbencia de quienes están debajo, es decir, todo este tipo de cosas que dicen el hogar es un ámbito privado reservado y ahí no hay que meterse. La esfera de lo civil o la esfera social es el mundo de los negocios, de las intermediaciones, del comercio, y el ámbito político es de la esfera pública. Habermas, autor de muchísimas obras, pero algunas claves en construir la figura intelectual sobre estas cuestiones, mantuvo en su teorización esta separación entre el ámbito público y el privado, aunque con variaciones a medida que fue desarrollando sus distintos trabajos y evolucionando en su pensamiento. La primera de todas, que ha sido constitutiva y el campo de referencia de todos los que quieren decir algo sobre opinión pública hoy en el mundo académico, lo constituyó el texto Historia Crítica de la Opinión Pública, en la que habla sobre lo que él aclara es la opinión pública burguesa letrada. Es decir, y se remonta al origen de esta opinión pública burguesa letrada a los siglos XVII, XVIII, es decir, cuando la mayoría de la población no eran letrados, es decir, los que formaban parte de esta discusión pública eran una minoría ínfima. Esto, digamos, estudiando la Revolución de Mayo, el hecho que acaba de, digamos, ser objeto de cuánta publicación hubo en el país en los últimamente,
Esto eran los que debatían en la casa de Margarita Sánchez de Thompson o en las reuniones clandestinas en la jabonería de Vieite, pero quienes participaron de los debates intelectuales era una minoría de burgueses comerciantes, letrados que leían las obras que venían de Europa y que se sentaban a discutir, y sobre todo además un fenómeno que era típico de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se gestó todo el ideario de la Revolución de Mayo. No era una discusión pública de todos los que vivían en el territorio del país, ni siquiera de todos los letrados del país, porque sabemos que había sectores letrados que estaban por la dominación española. Pero bueno, se refería a esto en un principio Habermas, por eso habla de esta opinión pública letrada donde los individuos raciocinantes podían argumentar y construir una opinión pública. Estas opiniones, publicitadas a través de estos grupos, conforman lo político, y de ahí justifican las decisiones estatales y legitiman estas decisiones porque han sido fruto de un debate entre estos sectores de la sociedad que son quienes eran ciudadanos plenos, ya sea porque pagaban impuestos en un principio y además porque sabían leer. Mientras que la esfera privada comprendía la economía privada y lo doméstico o íntimo. Esto más o menos queda señalada en Historia Crítica de la Opinión Pública, en un esbozo histórico desde, digamos, las monarquías absolutas hasta los años 50, 60, el capitalismo y el monopolio, y va haciendo una evolución y un trastocamiento de los roles entre qué es público y qué es privado, y cómo se dan las representaciones públicas por parte del Estado y de los representantes, digamos, hasta llegar a, digamos, del modelo feudal al modelo burgués y del modelo burgués al modelo monopólico, en el cual termina sugiriendo que el capitalismo monopólico se vuelve a formas muy similares a las que había detentado la monarquía absoluta. En teoría de la acción comunicativa, su objeto de investigación es la argumentación como condición de legitimidad de los diálogos y las comunicaciones sociales. Cuando escribió Facticidad y Validez, entendió que el espacio de la opinión pública es una red de comunicación de contenidos y opiniones. En esta misma red se van filtrando, se van condensando, se van como si fuera una especie de zaranda, se van separando los enunciados y se van concentrando en temas específicos, dentro de los cuales van, digamos, que van componiendo temas de debate, y los que predominan son los que tienen mayor presencia pública. En este sentido, entiende que es un foro en el que se entablan las relaciones discursivas y las deliberaciones sobre los problemas comunes de la sociedad, de modo que el juego democrático de intercambio de opiniones establece legitimidad para lo que terminan siendo los sentidos normativos, ya sea por valores culturales, por valores sociales o como normas legales. Distingue esta esfera digamos, en esta esfera de lo público distingue dos modelos, podríamos decir, lo que es la esfera de la opinión pública, cuando en ese debate los políticos, es decir, los representantes y los ciudadanos que están representados, participan del debate público y ayudan a conformar esta opinión pública dominante. Pero también distingue que hay una opinión pública manipulada, que es cuando los representantes, en vez de actuar como representantes, utilizan las comunicaciones de manera para manipular la presentación de los problemas y excluyendo de la participación a los ciudadanos. Es decir, que hay un avance en cuanto a entender la opinión pública como una simple producto de ciudadanos raciocinantes que deliberan y a partir de la suma individual de sus opiniones se construye una opinión pública, a esta visión de que, bueno, guarda, acá hay dos tipos,
la buena, la ideal, la que realmente expresa a los ciudadanos, y la otra en la cual los ciudadanos han sido excluidos de ese debate y terminan siendo manipulados por los discursos dominantes de quienes tienen mayor peso en las comunicaciones. La concepción, estamos ya hablando avanzado el siglo XX, en los textos de Habermas, sufrió, como toda la teoría social, una crisis muy fuerte en los años 70, con las famosas luchas sociales y obreras que hubo en estos años en todo el mundo. Dos discípulos de Habermas y de Horkheimer, en Alemania, en la década del 70, que son Oscar Neck y Alexander Klug, escribieron un libro que se llama Esfera Pública y Experiencia, hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria, un texto publicado en Alemania en 1972. Ahí ellos toman distancia de la visión habermasiana y toman distancia también de Horkheimer, pero mantienen esta distinción entre el ámbito de lo público y lo privado, como parte de la constitución de la opinión y las representaciones públicas. Pero incorporan la categoría de experiencia, el concepto de experiencia, como ese proceso en el cual se conforman las opiniones de las dos clases principales de la sociedad burguesa. Esta categoría de experiencia la retoman de los estudios ingleses, en particular del texto de E.P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, en el cual, sin hacer una polémica abierta, hay un contraste entre cómo entiende Habermas la construcción de la opinión pública y cómo se fue constituyendo la clase obrera inglesa en clase y cómo fue construyendo sus propias demandas y representaciones políticas en la lucha por el derecho a voto. Neck y Klug no solo retoman esto, sino que además, es decir, que habrían una opinión pública o una opinión social que constituyen la clase dominante y otra que se va constituyendo entre los excluidos, los marginados, los proletarios o los obreros. En esa época, en el libro de la formación de la clase obrera en Inglaterra, en realidad lo que analiza son predominantemente trabajadores manuales, artesanos, no había todavía la gran Estado, la gran industria cuando comienza la organización de la clase obrera inglesa en sindicatos y en partidos políticos. Lo que incorporan en ese análisis Neck y Klug es que los grupos sociales tienen representaciones territoriales, tienen presencia en distritos territoriales, ya no son una amalgama homogénea de individuos que andan dando vueltas, sino que tienen, por un lado, distinción de las dos clases más importantes, pero a su vez localizadas. Hay diferencias territoriales en esta organización de las opiniones públicas. Y también retoman una serie de movimientos que son complementarios o no, independientes, de las representaciones de las dos clases y tienen que ver con los movimientos culturales de la gran ruptura cultural de los años 70, de los distintos movimientos sociales, de los distintos movimientos culturales, con demandas particulares que no son específicamente las económicas y sociales que vienen del ámbito laboral. Es decir, que complejizan este fenómeno de la representación pública y de la construcción de opiniones. Sin embargo, no rompen con la categoría o con esta estructura básica de diferenciar lo público y lo privado, sino que enuncian que hay un ámbito público y un ámbito público proletario. Lo ocurrido en General Villegas nos presentó a nosotros un panorama que nos obligó a romper, al tratar de reflexionar sobre esto, con esa rígida estructuración que venía de Hannah Arendt a través de Habermas y que termina con dos autores muy inteligentes y, digamos, muy radicales, como son Neck y Klug, para concebir el ámbito público y privado en la forma de entender los vínculos entre ambos y, sobre todo, cómo se da la comunicación como mediación entre ambos esferas, diría Habermas, que hace que la separación de las esferas, de alguna manera, si es que alguna vez existió como fenómeno material, más allá de las conceptualizaciones, se fue haciendo cada vez más evanescente, cada vez más débil, de modo tal
de que ambas esferas se fueron interpenetrando hasta, diríamos, prácticamente confundirse. Veamos en detalle cómo fueron los acontecimientos en General Villegas y cómo se pueden conceptualizar, tratando no de excluir, pero sí de mantener al margen de este razonamiento el acto aberrante del abuso sexual de los adultos sobre una niña de 14 años, que su figura jurídica del delito cometido, además, no solo que moralmente y culturalmente reprobable, sino que está penalmente sancionable, está penalmente constituido un delito y se llama estupro. Dejemos de lado ese fenómeno, la parte escabrosa del tema, y veamos qué es lo sucedido. En primer lugar, se filmó un video privado e íntimo con un celular. En segundo lugar, ese video, todavía privado, fue perdiendo el carácter de íntimo cuando los autores del video lo comparten, y seguramente con mucha probabilidad, entre algunos de sus amigos más cercanos. A partir de ahí, ustedes saben que no hay secretos si quienes participan del mismo son más de dos. En este caso, los autores fueron 3 y al compartirlo con sus amigos, dieron lugar a que surgiera el tercer paso. El video pasó a socializarse de manera más amplia en la localidad de General Villegas, con lo cual perdió el carácter de algo íntimo. En cuanto la circulación comunicacional lo fue haciendo más difundido, pero conservó el carácter de privado, ya que se compartía de manera interpersonal a través de celulares móviles, celulares personales. Una cuarta instancia surge cuando el padre de la compañera de la escuela de la menor abusada presentó una denuncia ante la justicia y aportó el video como prueba del mismo hecho. Este video pasó a integrarse al expediente que el fiscal caratula como difusión ilegal de pornografía. En ese momento, el video ya no es un documento privado, ya no es un objeto privado, ya íntimo no lo era, sino que pasa a ser parte de un documento público, como cualquier expediente legal que esté en manos de la justicia. Es decir, quienes tuvieran acceso al expediente podían acceder a esta documentación. El video pasa a tener accesibilidad pública, pero no fue publicitado, no era todavía materia de difusión pública. Requirió de un paso más para ser de dominio público, y esto ocurrió cuando fue subido a internet por un periódico digital que se llama Conurbano Online, y que se mantuvo tanto tiempo incluso cuando ya los adultos habían sido incluso metidos presos por prisión preventiva por el delito cometido. Es decir, había sido un hecho condenado y sin embargo seguía siendo difundido en la página web de este periódico de manera pública. Hay un sexto movimiento, que es cuando este video y los hechos ocurridos en General Villegas adquieren difusión masiva a nivel nacional, cuando los medios de Buenos Aires, los grandes medios, dan lugar a estos eventos a consecuencia de una marcha que los familiares de los detenidos y acusados hicieron para defenderlo a estos honestos padres de familia y trabajadores decentes de la supuesta conducta de una niña que en el pueblo tenía mala fama. Es decir, una cosa más aberrante todavía que la que los adultos habían cometido con la niña, pero que provocó esa marcha pública, provocó la reacción de los medios nacionales. Entonces, lo que ocurrió es que esos eventos que empezaron a circular de manera privada y que después se van socializando, que después toman el carácter
judicial y que es publicitado por un medio local, adquiere dimensión nacional. La pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que un hecho privado se convirtió de pronto en un hecho público, masivo, difundido por todo el sistema de medios y accesible? El video estaba ahí accesible para quien pudiera entrar a los distintos sitios que desde los blogs o desde medio sensacionalista, supongo, publicitaba en sus páginas. Retrotraigamos esta reflexión al origen del oikos de la antigua Grecia, y Homero, cuando escribe los avatares de Ulises u Odiseo, en ningún momento se le ocurrió entrar a la alcoba para describir los encuentros de este héroe de la mitología griega con su amada esposa. Digo, era imposible, no entraba en la concepción griega que la gente se metiera en las relaciones sexuales de las parejas para hacerlas públicas. Sin embargo, en General Villegas se rompieron todos los límites y esto quedó expuesto de esta manera. Yo lo que quiero señalar no es que esto que hoy prácticamente estamos acostumbrados, los medios masivos, sobre todo los programas de cine viven de esto, la televisión vive de esto hace muchos años. No quiero naturalizar esto, sino que quiero señalar que ese evento posibilitado por la capacidad tecnológica de un celular trastoca esta relación entre lo público y lo privado. Ahora resulta que un celular puede llegar a ser un medio que registra información que trasciende en los medios masivos. Ya el productor de estos contenidos no es un periodista, ni es un investigador, sino que es cualquiera que tiene un celular y filma un evento que puede ser noticia para los medios que publicitan esas cosas. Pero esto no expresa más que algo más profundo. No es tanto el instrumento en sí lo que interesa, no por lo menos en la reflexión que hacemos en la cátedra, sino qué es lo nuevo en estos procesos de comunicación social. Entendiendo que si bien el celular introduce posibilidades tecnológicas, está viendo en la configuración de la sociabilidad por otras distintas relaciones sociales que no son estrictamente las comunicacionales, también las comunicacionales, está viendo una reconfiguración del modo en que se organiza esta sociedad. Y el celular aparece como emergente. Esta diminuta computadora de mano, que es un soporte digital multimedio, permite formas de comunicación social sin antecedentes previos a la revolución tecnológica digital. Este soporte tecnológico, como bien señala Verón en relación a los medios tradicionales, a los medios analógicos, el soporte no es el medio de comunicación. El soporte, el celular, es eso, un soporte, un dispositivo que permite dar presencia material a una comunicación social. Pero el medio comunicacional se constituye en la relación social entre quienes producen los contenidos comunicables y quienes son usuarios públicos o interlocutores de y con esos contenidos. Es decir, el medio de comunicación se constituye en la comunicación misma, independientemente del soporte. Por supuesto que esta forma en que la comunicación se da tiene sus formatos. Lo que hace que el diario La Nación sea el diario La Nación no es el papel impreso, que también usa página 12. Sin embargo, los hechos de General Villegas, según demuestra en este trabajo, son aparentemente, pareciera que estuvieran hablando de dos hechos diferentes. Y esto tiene que ver con la forma en que se constituye la relación comunicacional de cada uno de estos dos medios que ya son instituciones
de la comunicación social en Argentina, constituyen su relación comunicacional con sus correspondientes públicos a través de los contratos de lectura. Esto que, digamos, se puede hacer en los medios analógicos, si nos ponemos a hilar fino, vamos a encontrar que las actuales comunicaciones digitales son más o menos similares. Digo, lo más parecido que hay a esto y más reducido son los grupos de amigos del Face. En general, cuando uno construye grupos de afinidad a través de los grupos del Face, y lo mismo pasa con los seguidores de tal o cual referente de Twitter o, en fin, de Instagram o de lo que quieran, se van construyendo grupos de afinidad que funcionan más o menos de manera similar a cómo la prensa tradicional construía y organizaba su público y reafirmaba aquellos valores que permitían constituir a ese grupo. Bien, en el detalle de este vínculo, desde el punto de vista de la crítica marxista de la economía política, que es el enfoque teórico básico de la cátedra, podemos definir que el teléfono celular es propiedad privada de quienes lo compraron, o una posesión privada de quienes los tienen en uso. Pero también es un valor de uso porque tiene reconocimiento social, y a esta altura del desarrollo de la comunicación social a través de los celulares, podemos decir que es un valor de uso necesario porque forma parte de los procesos de reproducción de la mayor parte de la sociedad y en particular de quienes son, quienes definen estrictamente el que es un valor de uso necesario, que es la clase trabajadora, que son los que producen la base material de la sociedad. Este valor de uso social necesario permite mantener comunicaciones interpersonales o grupales a la distancia. Pero todas estas virtudes que tiene esta pequeña computadora de bolsillo, no es más que la apariencia externa de los procesos comunicacionales que se dan a través de este dispositivo. Porque ese celular, como soporte de las comunicaciones, es absolutamente inútil si no está conectado a una red de antenas con la que entabla la conexión electromagnética. Todos sabemos que sin señal no hay teléfono celular que funcione, no hay conexión telefónica inalámbrica, es imposible. Por lo tanto, no podemos pensar que en forma fetichista, que ese aparatito tiene el poder de amplificar nuestras voces, nuestras imágenes, nuestros enunciados, nuestros discursos, nuestros mensajes, nuestras palabras, como si fuera un gran megáfono internacional, global, mundial. Ese aparatito no es nada, no sirve ni de portapapeles si no está conectado. Por lo tanto, leámoslos al revés a este fenómeno. Es la red de la interconexión entre los distintos dispositivos comunicacionales, en la cual el celular es un accesorio periférico que da acceso a la misma. Es mucho menos que el mouse en una computadora. La red, que está compuesta por la antena, las antenas y las estaciones de base que están en las antenas, que a su vez a través de estas estaciones de base se producen los vínculos con el otro tramo, que es la agregación, la palabra en inglés que usan en backhaul, que son los dispositivos que van sumando el tráfico de las comunicaciones hacia lo que es el núcleo central, core, le llaman corazón, que identifica, donde se identifican los usuarios, se validan con sus claves a los usuarios, y se establecen los contactos entre los distintos usuarios que están usando los celulares. Es decir, el verdadero soporte no es, por lo menos en tanto soporte social, no es el telefonito, sino que es esta compleja red de equipamientos y procesadores digitales que suman
una cuantiosa masa de capital constante fijo en el mundo y en cada país, que pertenece a alguna de las grandes empresas monopólicas habilitadas por los estados nacionales para operar en su territorio, y a su vez forman un conglomerado que se reconocen entre ellas como pares, que es lo que permite establecer los vínculos para constituir esta red global de telefonía celular. Digo, para abreviar esto, son 10 grandes empresas que prácticamente controlan el conjunto de la comunicación telefónica en el mundo. Pero a su vez, las proveedoras más importantes de Internet con las cuales se da el enlace telefónico, si no es por las antenas, es por el módem que llega a casa y que entra de alguna manera o en el servicio telefónico o en algún cable. En general las comunicaciones satelitales todavía no son seguras, no pueden competir con esto. La red de Internet es básicamente cables y en lo fundamental son cables submarinos que conectan todos los continentes y países del mundo con otra gran masa de mediaciones, de tramos, de centros de cómputo que constituyen la otra parte, la otra gran masa de capital constante fijo. Dicho de otra manera, un grupo de 10 grandes empresas de telefonía, y podemos decir 15 si quieren, de Internet, son proveedores capitalistas que con sus medios de producción privada, este capital constante fijo, son los que dan soporte a la mayor parte de la telefonía móvil y las conexiones de Internet a través de la telefonía y los distintos servidores domésticos. Esta conectividad entre los capitales constantes fijos es el valor de uso que comercializan estas empresas a través del abono mensual que uno paga, ya sea por Internet o por el teléfono celular. Y son grandes empresas globales transnacionales. Así, quienes somos compradores de este valor de uso de conectividad, de esta mercancía que es la conectividad, podemos transportar nuestros insignificantes contenidos comunicacionales a través de la red. Es como los consumidores del supermercado. Somos parte de un proceso mucho más amplio que nos supera en magnitud, en importancia, a lo que nosotros podemos incidir con nuestra pequeña partecita de consumidores en ese complejo mundo. Dicho de otra manera, ese mundo nos resulta ajeno. Bueno, una vez presentado este tema, me parece que me estoy excediendo, el tema central, voy a retomar, creo que no voy a poder exponer los 4 trabajos que tenía pensado, que son el de Uber Eats, el de Mercado Libre y su asociada Mercado Pago, y el de Cabify, que son las 4 empresas que hemos analizado, 2 el año pasado y 2 este año en la cátedra. Y voy a limitar la exposición a este primer caso de Uber Eats. Me disculpen las compañeras que hicieron los otros trabajos, quedará pendiente para alguna otra conferencia o algún otro curso que demos. El trabajo de Uber Eats lo hizo Bruno Bagliente, el primer cuatrimestre del ciclo académico 2019, el año pasado, en el Seminario de Economía Política y Medios Masivos. Es un trabajo que consta de 53 páginas, que no voy a exponer ni a leer acá, sino que simplemente voy a resumir para que veamos los puntos nodales. El trabajo se llama Diarios de motociclistas, Uber Eats y la reproducción del capital. Ahí hace un análisis amplio y profundo de la manera en que funciona esta empresa app. También algunos de los textos teóricos para poder conceptualizar esta experiencia. Los textos teóricos, bueno, la base del material de los textos de Marx que utilizamos en la cátedra para entender la dinámica de la reproducción de capital, pero textos como los de Nietzsche y otros que, digamos, tienen que ver con las actuales formas comunicacionales. Por supuesto que en la cátedra hicimos debates de arriba y de abajo y de todos lados con estas nuevas experiencias comunicacionales. No se olviden que la mayor parte de nuestras
historia académica tenía que ver con medios analógicos y tradicionales, y esto nos obligó a tener que darnos vuelta a la cabeza como una media, digamos, repensar todo de nuevo. El trabajo empieza con la presentación de la empresa tal como aparece a la vista. Es decir, comienza explicando lo que es la apariencia de Uber Eats. Los títulos con los que revisa esta apariencia son la relación de Uber Eats con los restaurantes. Ustedes saben que Uber Eats es una empresa de Uber dedicada a distribuir alimentos, es similar a la mayoría de las empresas de cadetería que hay, que reparten básicamente alimentos a domicilio y que han tomado ahora en esta pandemia, cuarentena, con importancia muy grande en todo el mundo. La están levantando en pala con esto de que la gente está encerrada en su casa y quiere hacer de cuenta que salió a pasear y pide una pizza por teléfono y le traen la pizza, muy cómodo, sensacional. Jamás están pensando en el pobre joven que anda arriba de la moto o la bicicleta repartiendo esto. Simplemente nos muestran la apariencia. Pero Bruno desmenuza la relación comunicacional entre Uber Eats y los restaurantes. Es decir, esta relación comunicacional que es en realidad una relación comercial entre una gran empresa transnacional y estas empresas menores, que pueden ser un restaurante o puede ser una cadena de restaurantes, no importa, pero son capitales muy chicos con los que negocia esta parte de la organización del negocio, de esta nueva modalidad de negocio. En otro punto, donde analiza Uber Eats y los repartidores, revisa de manera muy pormenorizada la relación de explotación física de los trabajadores productivos que concretan el trabajo de transporte de los productos alimenticios y la comunicación con que los controla, regula y establece el salario de los mismos. Por supuesto, salario que no se reconoce como tal, sino que es la ganancia de los asociados, digamos, eufemismo que sirve como parte de la estrategia de estas empresas de esconder su responsabilidad legal que todavía mantienen en este país los patrones que tienen un asalariado a su cargo, o mejor dicho, que son sostenidos por sus asalariados. En Uber Eats y los usuarios, Bruno analiza y disecciona cómo es publicitada y presentada los productos que ofrece y cómo se entabla la compra-venta, es decir, se garantiza el pago, la recepción y el pago de la transacción, a la vez que se facilita a través de esta llamada telefónica o de la aplicación con la cual se manda un mensajito. Y en el último punto, en el que analiza la descripción, investiga las formas de crédito, el manejo comunicacional de las promociones y cómo el dinero de crédito en estos pagos, las tarjetas de crédito, funcionan como parte de esta lógica de gestión del negocio a través de aplicaciones digitales comunicacionales, donde por supuesto, no hace falta que lo diga, el celular es el gran mediador de todas estas transacciones. El trabajo continúa con la descripción y reflexión sobre la composición orgánica del capital de Uber Eats. Está claro que, bueno, quienes conocen la categoría de composición orgánica del capital saben que la composición orgánica es la relación, tanto técnica como de valor, entre lo que Marx denomina el capital constante fijo y el capital variable. El capital constante fijo son los instrumentos y medios de trabajo que no agregan nuevo valor en el proceso productivo, y la fuerza de trabajo que constituye el capital variable en oposición al capital constante, que es el origen, es la verdadera gallina de los huevos de oro, que es la que produce más riqueza que la que cuesta pagar. En esto, Bruno digamos, particulariza que en realidad, desde el punto de vista del transporte, que es la actividad productiva más importante que regula Uber Eats, porque la otra la manejan
los restaurantes en su interior, esta Uber Eats la controla, la gestiona y a su vez se apropia de la misma. Son los trabajadores del pedal o de la moto quienes son el capital variable. Por eso es importante esta relación. Y además, no solo que son el capital variable de esa empresa en este acto productivo del proceso de transporte, sino que además aportan el capital constante y los gastos operativos. Y además, como son monotributistas, se hacen cargo de los impuestos. Es decir, cómo a través de esta empresa participa del proceso de reproducción social del capital de Uber Eats y de alguna manera del capital social global. A continuación se pregunta qué tipo de capital constituye esta empresa, si es un capital financiero, si es un capital comercial, si es un capital industrial. Para señalar que además de sus funciones de capital comercial, donde participa de la ganancia comercial de los restaurantes asociados, y seguramente también participa de una especie de renta de servicio que le cobran los usuarios, directa o indirectamente, muestra cómo la verdadera naturaleza, la verdadera fuente de la riqueza de Uber Eats es el transporte. Ahí es donde Uber Eats produce riqueza que le permite ese plusvalor obtenido a través de la diferencia entre lo que le paga a sus trabajadores del transporte y lo que cobra por ese servicio, prácticamente sostiene la operatoria de la empresa. Una vez que en el trabajo se pone la descripción y el análisis de esta empresa global, pasa a realizar una mirada crítica sobre el funcionamiento y carácter de la misma, en un apartado que se llama comunicación, trabajo y engaño. Creo que la última palabra muestra la claridad, la forma en que no solo participa de la comunicación Uber Eats, sino de la forma en que participa en la explotación del trabajo. Ahí expone la relación de control y sobreexplotación física de los trabajadores por medio de relaciones más que flexibles, al punto de no reconocer la existencia de una relación laboral con quienes son el corazón del negocio, los repartidores. También queda al desnudo el discurso falaz con que recubre sus prácticas explotadoras y comercialmente engañosas con sus asociados. Con la sólida base con la que construyó esta investigación, Bruno aborda el texto de Nick el autor de la palabra o de la denominación empresas de plataforma o capitalismo de plataforma. Recupera bajo un título que se llama Uber Eats en la plataforma, revisa algunas categorías de Niesek que pueden ser interesantes y polemiza con las mismas y con otros autores. Y al final, en las conclusiones, sostiene, voy a ir un poquito más rápido, que abordando el modelo de negocio de Uber Eats, pasando de esta descripción general, superficial, hasta esa primera impresión, en la cual se vende la empresa a los trabajadores productivos como si fueran sus propios jefes, conceptualiza a través de las lecturas de Marx, en el cual, revisando la descripción que hace Marx del trabajo a destajo, a pago de destajo, o en los orígenes del trabajo asalariado, como el capital comercial se apropió del trabajo productivo, pagando el salario por piezas, pagando el salario por destajo, en vez del salario mensual como hacían las grandes industrias posteriormente.
ve que estos mecanismos de sobreexplotación originarios del capitalismo en sus orígenes se han recreado en esta supuesta gran empresa moderna del capitalismo actual, del capitalismo digital, del capitalismo del conocimiento. Tras estas consideraciones se pasó a analizar el rol del trabajo de transporte que organiza y comercializa la empresa, nuevamente desde la óptica del repartidor individual, es como lo presenta la empresa. La interpretación de esta actividad a través de la reflexión de Marx sobre la industria de la comunicación y del transporte resultaron esclarecedoras para poder ubicar a la empresa en el proceso de producción social de capital, entendiendo que su manifestación en la esfera de la compra-venta y el consumo se debe a la extensión en esas esferas de la actividad perteneciente a la producción, es decir, el transporte. Por eso entiende el trabajo de transporte realizado por los repartidores como un trabajo productivo que participa del proceso de valorización del capital, y esto fue clave para poder hacer una interpretación distinta sobre el origen de las ganancias de Uber Eats, pero también para identificar con más precisión los momentos y los mecanismos de los cuales los capitales detrás de la apariencia del Uber Eats se apropian del valor producido por los repartidores, por el plusvalor producido por los repartidores, y que también surgen de esas relaciones laborales de sobreexplotación que fueron abordados en el trabajo más anteriormente. Bueno, analiza en particular el proceso de los 44 repartidores que tienen en Córdoba, lo que la hizo muy de cerca. Creo que hasta se subió una bicicleta, si mal no recuerdo, Bruno, para entender estos procesos. Y cómo hay un sistema de control perverso en este mecanismo de remuneración a destajo, con este sistema de premios y castigos que tanto le gusta a los empresarios. Te pongo una estrellita roja en la frente si haces las cosas bien, y te mando al rincón con el gorrito de burro si haces las cosas mal. Mecanismos perversos, cuando tanto hay que hacer las cosas mal como hay que hacer las cosas bien, están metiendo la mano en la producción social, a ellos y a toda la sociedad en la cual esos mecanismos funcionan. Bueno, yo quiero quiero terminar acá. Señala Bruno que, bueno, no analizó las otras empresas que compiten con Uber Eats, como Rappi, como Jack, como, en fin, todas las otras empresas donde los muchachos llevan comida, o otras empresas similares que ofrecen otros servicios, dado que la estructura es similar. Y el post-scriptum, porque después de las conclusiones viene el post-scriptum, hace una especie de prospectiva, planteando hacia dónde va este modelo novedoso, entre comillas, del sistema de Uber Eats, y cómo se está buscando que este modelo de una empresa, que este modelo de negocio de una empresa, sea de alguna manera el nuevo paradigma capitalista a nivel mundial. En el cual no solo participa Uber Eats, sino que participan Amazon, participan todas el polo de Silicon Valley y todo el Departamento de Estado norteamericano, y participan el Banco Mundial, y participan un montón de instituciones que están cada vez más promoviendo la digitalización de la sociedad y las comunicaciones mediadas por este proceso de digitalización, que llevan a que la comunicación social, incluida la interpersonal, incluso van a llegar a que la íntima también pase por sus grandes masas de capital constante conectado, a lo que Marx señaló con toda claridad en el capítulo de Maquinaria y Gran Industria, que es cuando los trabajadores, en Inglaterra analizaba él en el momento de la Revolución Industrial, dejan de tener una subordinación formal al capital, en el sentido de que
la propiedad de los medios de producción, de las materias primas y del producto, era de los dueños capitalistas del proceso, pero en el que los trabajadores aún controlaban el proceso de trabajo y tenían cierta autonomía para establecer los ritmos de trabajo, para establecer la secuencia, para organizar y controlar parte de ese proceso de trabajo, con la gran industria pasan a ser el simple apéndice de esta combinación de máquinas, pasan a ser lo que se conoce como la subordinación real del trabajo del capital. De alguna manera, lo que el capitalismo, el conjunto de empresas capitalistas en particular, con esta gran innovación de las comunicaciones masivas, pero aparentemente personalizadas, es lo que se llamaría la subordinación real de la comunicación social al gran capital, al capital constante fijo. Y una vez perdido esto, no les quepa la menor duda de que las sociedades en el futuro serán cada vez más esclavas de la dominación capitalista. Otros trabajos que analizamos en la cátedra son Mercado Libre, como ya les dije, que lo hizo Belén Vietti el año pasado, un excelente trabajo, que me gustaría que conozcan. Y el otro trabajo sobre la empresa asociada de Mercado Pago, que se hizo en este cuatrimestre, que lo realizaron Agustina Ferrando y Sofía Moravkin. Y un cuarto trabajo, que es la empresa Cabify, que fue estudiada por la Jessica Álvarez, Martina Baldi, Jessica Álvarez y Bianca Martina Baldi. Estas 4 empresas constituyen hoy los casos, estas 5 empresas constituyen los casos que hemos trabajado en detalle en la cátedra y que nos permiten sacar algunas de las conclusiones que hemos tenido y que estamos exponiendo, por supuesto, que todo es borrador y pensado en voz alta, y todavía en discusión en el marco de la cátedra, y que les traigo a ustedes esta discusión. La intención es seguir trabajando sobre esto y ver si todos estos trabajos, pulidos, mejorados en su redacción, en su presentación, reforzados en sus estructuras lógicas y en sus secuencias, los podamos constituir, los podamos conformar en un libro digital que esperamos poder editar a fin del año presente, si es que la pandemia nos lo permite. Pero no quiero dejar una visión optimista del mundo que viene, una visión pesimista del mundo que viene, como si el único actor que interviene en la comunicación social fuera el gran capital, y en particular su capital constante fijo. Ustedes saben que en estos días está habiendo un gran conflicto con los repartidores, un gran conflicto sindical, no solo en Argentina, sino han llamado un paro internacional. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque los derechos democráticos y los derechos de los trabajadores no han sido algo que vino junto con la revolución burguesa y su ideología liberal. Los obreros ingleses tuvieron que ganarse el derecho a voto, peleándolo en conflictos que duraron muchos años y que fueron bastante cruentos. Por lo cual, la universalización del voto masculino en Inglaterra fue resultado de la lucha de los trabajadores manuales, que le decían al rey que no solo los propietarios votaran, porque ellos también hacían en Inglaterra, y se la terminaron ganando, y todo este proceso está muy bien documentado en el libro de P. Thompson, que ya cité, la formación de la clase obrera en Inglaterra. También el derecho de las mujeres a la igualdad política, es decir, la mitad de la población de cualquier país estaba excluida de los derechos políticos de cualquier estado en el cual la burguesía fue dominante. Fue fruto de las mujeres sufragistas y de los hombres que la acompañaban, que se haya podido lograr en prácticamente todos los países del mundo, a mediados del siglo XX,
cuando las luchas comenzaron muchísimos años antes, en la década del 19, en los últimos tercios de la década del 19, hasta que lograron ser reconocidas. Otras luchas democráticas, como la igualdad étnica, en el trato que realizan los estados con sus poblaciones, todavía siguen siendo necesarias y todavía se siguen dando batallas, y ahí tenemos el conflicto que estalló en los Estados Unidos, pero que está presente en cualquier país de Europa e incluso en cualquier país de América y yo diría en cualquier país del mundo, donde a veces las leyes que anuncian esos derechos o que enuncian esos derechos formales no llegan a las prácticas institucionales, donde predominan las ideologías racistas como razón práctica, como diría Habermas. Sus instituciones tienen la ley por un lado que dice una cosa y sus prácticas reales que hacen otra. Y no hace falta viajar al exterior, lo encontramos en cualquiera de nuestras ciudades con comportamientos de las instituciones y no solo de la policía. Y como viene ocurriendo con mucha fuerza en estos años recientes, los derechos de las mujeres y otras identidades de género que están dando para ser reconocidas y aceptadas socialmente con igualdad de derechos y oportunidades. Es una batalla muy fuerte que se está dando, con logros importantes, pero que aún resta muchísimo para terminar con estas formas patriarcales de dominación social, política y cultural. El derecho a la democratización de una comunicación social, como todas las luchas por la ampliación democrática, tiene diversas facetas y campos de batalla, que incumben a todos los que somos parte de este mundo contemporáneo y no solo a los diferentes gremios y sindicatos de trabajadores del sector. Ustedes lo pueden ver con claridad a este proceso en los cientos, los miles de luchas particulares que se van dando y que en algunos casos, como en Estados Unidos en este momento, han confluido en un gran movimiento nacional. Pero el libro de Meg Klug, si bien tiene, digamos, 50 años de construido, muestra las luchas en los años 70 de las distintas reivindicaciones sociales, culturales, que el pueblo alemán tuvo frente al Estado y los logros parciales del cual ellos fueron protagonistas. Y que se presentan hoy a la vista nuestra, como diríamos, tal como lo describen ellos, es decir, como procesos esporádicos, procesos territorialmente separados, pero que son permanentes, constantes, y que existe la necesidad de que empecemos a hacer como lo han intentado los trabajadores del delivery, los trabajadores del reparto a domicilio, tratar de ir haciendo organizaciones nacionales y a su vez convocando estas virtudes que la comunicación, que los medios de comunicación del capital constante fijo permiten, de internacionalizar los diálogos. De hecho, he invitado a algunos compañeros de México a que estén presentes en esta charla, y bueno, creo que algunos han llegado, por lo menos me consta de uno de ellos. Es decir, podemos hacer de un seminario local un seminario internacional, podemos hacer de un sindicato local mantener vínculos con sindicatos internacionales, podemos hacer valernos de estos espacios, de estas rendijas que quedan en este sistema de comunicación global, para empezar a plantear demandas globales, para empezar a construir demandas conjuntas, para empezar a construir algo que a Habermas le hubiera gustado, una opinión pública raciocinante entre todos los que somos miembros activos de esta sociedad moderna. Dicho de otra manera, las grandes empresas monopólicas y los estados que las sostienen y promueven, si bien son importantes protagonistas que organizan la sociedad global y organizan las comunicaciones globales que acompañan a esa sociedad, sabemos que son tigres de papel, como decía Mao, si sus trabajadores y la mayoría de la sociedad organiza la disputa por la construcción de otra realidad comunicacional, de otra realidad social, de otra realidad en general. Bueno, hasta aquí llego, pasemos a las comunicaciones, pido disculpas a las compañeras que no han sido, de los cuales tenía la intención de exponer su trabajo y no he podido.
no he tenido la capacidad de síntesis suficiente, cosa que me acompaña desde que empecé la docencia hace 40 años. Pero bueno, a lo mejor después que me jubile aprenda a ser más breve. Leonardo, el auditorio es tuyo. Ok, bien, gracias Miguel por la exposición. Hay un retorno ahí del audio de lo que estoy hablando. Bueno, como habíamos dicho al inicio de la charla, de la conferencia, habilitamos ahora una instancia de preguntas vía chat, o si alguien quiere abrir el micrófono para hacerle alguna pregunta a Miguel. Mientras tanto, yo me permito hacer como... ¿Sí? Rogelio, creo que está pidiendo la palabra. Buenos días, mucho gusto. Soy Rogelio Mendoza de México, ¿no? Bueno, bienvenido. Yo quisiera hacer un comentario rápido porque también voy a dar clase ya en 11 minutos. Okay. Y no quiero irme sin hacer un par de comentarios. El primero, pues, es felicitar a Miguel por su charla, ¿no? Me dio mucho gusto. Quiero decir a todos y a Leonardo que pues, yo fui su alumno a principios de los 80, ¿no? Y tengo los mismos recuerdos, ¿no? Los mismos gratos recuerdos de profesor Heikel, ¿no? Pero sí quería hacer patente mi derecho de antigüedad, ¿no? Con respecto al de Leonardo, ¿no? Bueno, entonces quiero felicitarlos mucho por el trabajo que realizan. Me gustó mucho, me quedan muchas preguntas, ¿no? Quiero conocer estos trabajos, de empresa social. Y con lo que quisiera concluir, pues ya Miguel también se adelantó a la cuestión que yo quería comentar. Pero quiero felicitarlos justamente porque el material, ¿no? El insumo con el que trabajan y que iba a ser el contenido del conjunto de esta presentación, pues son los propios trabajos de las investigaciones de ustedes. Y quiero decir que eso, pues no es muy frecuente, ¿verdad? Generalmente, pues, digamos, las presentaciones se refieren a trabajos que se hacen en otros lados. Entonces yo creo que este ejemplo, incluso para nosotros, para el trabajo que realizamos aquí, pues a mí me hubiera gustado que más compañeros míos pudieran ver, ¿no? De cómo trabajan con sus propios productos, ¿no? De investigación. Eso es sumamente encomiable, ¿no? Esa es la primera. La otra es que es un tema polémico, muy oportuno, ¿no? Y desafiante. Y lo que yo quería comentar, ¿verdad? Que era, por eso digo que él ya lo dijo al final, es que esta visión que podría parecer pesimista, que podría presentarnos el panorama como en términos que hay de dos sopas, ¿no? O nos ajustamos a los criterios del gran capital, ¿verdad? Las consecuencias del desarrollo de cualquier cosa, en este caso de las tecnologías, ¿verdad? O también entiende uno que sobre esas condiciones, así como Marx se señaló, no se citó varias veces hoy, ¿verdad? Aquella afirmación que decía que el capital había producido a los trabajadores, también había creado las condiciones para su liberación, ¿no? De suerte tal que los instrumentos, ¿verdad? Pues tienen una vía, ¿no? Es el canal de control, de comercialización, de extensión de la capacidad de dominio sobre el trabajo, tanto como la capacidad de respuesta, ¿verdad? Y la demanda, creo yo, de imaginación. Y los medios de comunicación, las redes, ¿verdad? Han sido también ya canales para la reivindicación de muchos movimientos y acciones sociales en el mundo. Creo que para variar, las mujeres han sido las que más partido le han sacado a esta nueva configuración tecnológica que son las comunicaciones, ¿verdad? Y la última experiencia que tuvimos con las compañeras chilenas, estas de la tesis, ¿verdad? Y la manera en que se volvió viral, ¿verdad? Pues el instrumento que utilizaron para denunciar, ¿no? La opresión que viven en su país y el papel que juegan los cuerpos policíacos, ¿verdad? Había llegado a un extremo tal que en México, ¿no? En noviembre ya vivimos un impacto de tal magnitud, ¿no? Que ya el movimiento feminista en nuestro país superó en dimensiones cualquier otra manifestación. Y eso en gran medida se debe a las redes, ¿no? La capacidad de difusión que tuvieron estas cosas. Entonces creo que cualquier artefacto tiene siempre al menos dos vías, ¿verdad? Pues puede ser un instrumento de opresión, de maximización de los rendimientos para el capital, tanto como una oportunidad para allí.
Y creo, ¿no? Ya para terminar la metáfora de Miguel, yo creo que la rendija, ¿no? Que nos dan estos instrumentos es tan grande como seamos capaces de abrirlo. O sea, es tan grande como seamos capaces de construir canales para la participación, ¿verdad? Consciente es un desafío, ¿verdad? Es un instrumento más de dominación, pero bueno, los dominados también tenemos cosas que decir, ¿no? Y creo que ese debería ser también parte de las agendas, ¿no? De los grupos de investigación. Muchas felicidades, Miguel, y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu intervención, también por tu aporte, y también yo quería señalar justamente sobre esto último que vos destacabas, Miguel, tratando de sortear la visión pesimista, apocalíptica. Bueno, nos propone un programa, ¿no? Un programa de acción, de ampliación de derechos y de democratización mucho más amplia a partir de bueno, las reivindicaciones que comienzan a manifestarse, en particular a través de las redes sociales, pero que luego se trasladan obviamente al campo de la acción política e ideológica de cada una de nuestras ciudades, regiones, y por qué no pensarlo globalmente en esta, digamos, idea de internacionalización que se tiene del reclamo de los derechos de los trabajadores. Creo que eso quería señalar porque yo identificaba, y quizás para también darle lugar a algunos compañeros, compañeras que quieran intervenir, yo identificaba en la conferencia del profesor Miguel 4 momentos, ¿no? El cuarto momento es justamente el que ya anticipó Rogelio, pero también partir de un primer momento que Miguel plantea sobre esta permeabilidad que hay entre la esfera pública y la esfera privada o íntima, como él bien señaló, que está interpelada por la conectividad, por las redes y por estos dispositivos móviles como es la telefonía celular. En un segundo momento en el que Miguel plantea también, esto es lo que yo identifiqué, después, bueno, lo podemos charlar, debatir, pero un segundo momento donde Miguel nos acerca, nos aproxima al núcleo duro, digamos, de este quizás controvertido capitalismo de plataforma o economía del conocimiento de la información, pero que a partir de los aportes del marxismo científico, nos ubica justamente en pensar sobre cuál es la dinámica, ¿no? Y la lógica de la reproducción del capital en estos contextos de interconectividad, ¿no? Nos hablaba de ese capital fijo constante que son las redes de interconexión, y donde nuestra telefonía móvil o nuestro uso que hacemos de la telefonía móvil es más bien el producto que consumimos. Entonces, bueno, desentraña un poco esa dinámica y lógica, ¿no? de este capitalismo. Y el tercer momento, si me permiten, digamos, un poco hacer esta lectura e interpretación, un tercer momento en el que nos presenta los estudios de casos. Obviamente, ahí quedó pendiente, bueno, conocer las otras 3 producciones de investigación en torno a aplicaciones concretas, es decir, aquellas que hoy por hoy en contexto de pandemia estamos haciendo uso, digamos, que son, bueno, las aplicaciones de delivery, cadetería, ¿no? Entonces, bueno, y ahí rescato, y me parece interesante lo que señalaba Rogelio, es esto, ¿no? A partir de los estudios concretos de estos casos, de sumergirse y de pedalear, como comentaba Miguel, y de vivir justamente en carne propia lo que es la situación de estos trabajadores informales, que obviamente están de alguna manera, o sea, no es que están obviamente, sino que están sobreexplotados porque ponen todo su capital en juego para la reproducción de, en este caso, bueno, de las ganancias, de la plusvalía, de las cuales se apropia ese capital fijo constante. Digamos, eso quería señalar, y por ahí, digamos, atreverme a hacer como una primera pregunta, ya que hice esta gran
o síntesis apretada de lo que Miguel expuso, preguntarte en relación a ese primer momento, a esa primera, lo que estabas planteando, esta permeabilidad entre lo público y privado. ¿Cómo abordamos o cómo podemos analizar o pensar la cuestión del teletrabajo y la teleeducación, ¿no? Justamente en esa relación de que nuestro trabajo en el hogar, nuestro tiempo de ocio, o por lo menos nuestro derecho a la desconexión, está subordinado, si se quiere, a cumplir justamente funciones o actividades que se hacían de manera presencial, y hoy por hoy nos consume el máximo de tiempo, ¿no? A partir de estas categorías que se han instalado, o estas prácticas que se han instalado de trabajo, que es la teleeducación y el teletrabajo. Eso como para abrir el juego, el diálogo y romper el hielo. Miguel. Disculpame, Leonardo, pero sobre ese tema no hemos trabajado ni en la cátedra, ni la he estado reflexionando, lo estoy padeciendo, pero no me animo a hacer una exposición como para a construir una argumentación o algunos fijares en torno a eso. No quiero improvisar de pensar en voz alta, me parece que no es lo que le prometimos a nuestra audiencia. Es decir, yo hablé sobre lo que tenemos estudiado y medianamente sabemos. Sobre este tema, no quiero ponerme a improvisar, pero si hay algún otro compañero que lo tiene más completo, más claro, más complejo, me parece bien que opine, que lo diga. Bien, podemos comenzar a pensarlo entonces. Como para abrir el debate, si alguien quiere abrir su micrófono para hacer una pregunta, consulta, puede hacerlo. ¿Profe? Sí, a ver. ¿Cómo anda, profe? Saludo primero a todos. Facundo Agüero, mi nombre. Bien, bien. Saludo al profe. Profe, estaba bien escuchando lo que usted dijo y quería saber su opinión, porque obviamente usted habló de la relación que existen entre estas grandes empresas transnacionales de capital, que sobre todo en esta época, pero ya lo vienen haciendo durante periodos previos a la cuarentena, terminan también definiendo posibilidades de inclusión / exclusión del desarrollo de pequeñas empresas y a su vez de inclusión / exclusión del desarrollo o de la posibilidad de los consumidores. O sea, lo vemos en la actualidad en el acceso a el pago digital, el pago, que las empresas que tienen esas posibilidades a su vez tienen mayores, digamos, oportunidades en el desarrollo en este contexto, y a su vez lo vemos en los consumidores, es decir, nosotros nos alarmamos, aún en el siglo XXI, yo me imagino que cuando nosotros seamos jubilados, no tendremos el problema de tener que ir a un banco porque sabremos o tendremos un CBU o un pago electrónico. Me imagino yo que tiene que ver también con una brecha generacional y de esto de las TICs, ¿verdad? Pero a su vez eso genera o aumenta la brecha en la inclusión / exclusión por los lados de las empresas que quieren acceder a un mercado y que necesariamente medio que están atadas a ligarse con estas grandes empresas de capital internacional para hacer valer ese valor que usted hablaba que tiene que ver con el transporte, y a su vez la inclusión / exclusión para el acceso a determinados productos y determinadas funciones que la sociedad de consumo nos impone, que tienen que ver con el acceso a esta tecnología para comprar, para cobrar, para vender y demás. Su opinión. Gracias. Bueno, creo que sobre eso es lo que he estado hablando. En la medida en que todas las transacciones comerciales tengan que pasar a través de estos grandes dispositivos, de estas grandes redes que son manejadas por no más de 20 grandes empresas globales, me parece que creer que porque los artesanos de la feria de un barrio
un dispositivo que Mercado Pago o Mercado Libre les facilita para que puedan usar las tarjetas a través de una aplicación, van a tener un gran desarrollo económico, me parece a esta altura de la historia del capitalismo bastante inocente. Lo que sí efectivamente le están permitiendo a lo mejor es tener un poquito más de clientes, lo cual es muy probable y todos quieren tener más clientes, pero lo que se están perdiendo de vista es la visión global, más allá de cada uno de las visiones individuales. Esa persona cada vez que vende algo le está transfiriendo a quien le facilita el medio de comunicación que antes se lo quedaba. Y que de alguna manera, si tiene alguna situación un poco más estructurada, el consumidor final, que termina usando estos medios de pago, termina también transfiriendo parte de sus ingresos a esas grandes corporaciones. No solo cuando paga el abono al internet o al teléfono, sino cada vez que vas al banco y haces una transacción, te están metiendo las manos en los bolsillos. Si uno pierde de vista cómo en los últimos 50 o 60 años el capitalismo se ha ido apropiando cada vez más del fondo de consumo de los trabajadores a través de un montón de cosas que le hacen, digamos, que obliga a comprar para poder socializar, y cómo los salarios vienen disminuyendo, entre otras cosas, por estas cuestiones de manera catastrófica. El poder de compra de un asalariado hoy no es ni el 50% de la que tenía un asalariado de una industria cualquiera en los años 70. Entonces decimos, no, claro, pero tiene celular, tiene internet. Sí, sí, está bien. Pero, ¿y el resto de sus condiciones de vida? ¿Quién se las administra? Antes podía ir al cine y elegir entre los 50 cines que había en Córdoba qué película quería ver. Ahora se queda en su casa, le paga Netflix y elige entre las 2.500 películas que Netflix le ofrece para que vea, pero además con la particularidad de que Netflix te manda una lista y te dice, estos han sido seleccionados especialmente para vos y tienen un 99% de coincidencia con lo que a vos te gusta. Y cuando cliqueaste te comes cada perno que no hubieras elegido de otra manera. Pero sobre todo, perdés el vínculo de la sociabilidad con tus semejantes. Yo no creo que todos estos medios digitales que aparentemente nos facilitan las cosas, por ejemplo, los jubilados, yo todavía no estoy jubilado, pero tengo edad suficiente para hacerlo, claro que me ha sido facilitada la gestión bancaria, ya no hago más cola en los bancos, pero no porque al banco le interese mi bienestar, sino porque me pedalean la plata de otra manera. Para poder tener servicios más o menos decentes, tengo que pagarle el uso, tengo que poder pagarle el uso que ellos hacen de mi dinero. Para tener una cuenta que funcione, no me alcanza con tener una simple cuenta de caja de ahorro. Tengo que entrar en alguno de los paquetes premium que ofrecen, que me cobran plata. Pero además me pagan comisiones, me pagan intereses por mi plata en el banco, que me la van pedaleando, de él, irrisorias. Me pagan anualmente, no sé si llegan al 10%, y me cobran por un crédito nuevo, innovador, a gran baja de interés, el 86% como otro financiero anual. Entonces, vamos, si yo creo que porque me dejan mandar una clave al banco y mover plata a través del sistema bancario, me están mejorando la calidad de vida, me están mejorando la calidad de vida en base a un sistema desastroso de gestión que tenían antes para atenderme, a cambio de un sistema más ágil con el cual puedo manejar mucho mejor mis ahorros y el de todos aquellos que estamos metidos en el sistema bancario. Y no solo mis ahorros, mi sueldo. Todos los trabajadores están empezando en blanco, están casi obligados a tener una cuenta sueldo. Y para poder sacar tu sueldo, que antes te lo pagaba el administrador de la empresa, cada 15 días, una vez por mes, venía con su cajita con tarjeta, pues formaba la cola y te daba el sobre de tu dinero. Ahora tenés que andar peregrinando por los cajeros a ver cómo hacer para sacar tu sueldo que el patrón te pagó, pero está dentro del banco. Entonces, bueno, está bien, yo me puedo comunicar más fácil con el banco, pero sacarle plata cuando ellos quieren y me dejan. Mi plata, no es que estoy pidiendo un crédito, que es imposible. Y así funciona el conjunto del sistema. No veamos, además, el pequeño beneficio personal, veamos el proceso global y cómo participamos en ese proceso de reproducción de la riqueza,
y de apropiación de la riqueza y cómo participan estas grandes corporaciones. Me parece que por ahí habría que hurgar una respuesta diferente. Yo no soy tan optimista como vos, pero bueno, soy más viejo. Bien, algunos compañeros, compañeras por el chat dejaban los saludos a Miguel y también agradeciendo la participación en esta conferencia. Hay en una preguntita en el chat, un comentario que dice algo así como: una versión acotada del trabajo de Uber Eats va a estar lista en unos días para los interesados. Bien, de Bruno C, que era el trabajo que nos presentaba Miguel, ¿no? ¿Es así? Hola, hola. Miguel está sin audio, sin micrófono. Sí, Bien, sí, bien. sí, ese es el trabajo que presenté, que Ok. Bruno El fue autor. alumno de la cátedra el año pasado, es ayudante alumno de esta cátedra y además ha presentado el mismo proyecto en base a esa investigación y ha obtenido una beca para desarrollar esta investigación, en la que soy director de esa investigación. Ok. Y además es un joven promisorio para la academia de este país. Buenísimo. Bien, entonces después tendremos novedades. Perdón. Lo mismo que, bueno, es tu caso o el de caso de Rogelio. Si ustedes vieron, Rogelio tenía atrás de él una biblioteca nutrida de libros, no como la mía. Rogelio ha leído mucho más que yo, es un lector compulsivo, y cada vez que nos ponemos a hablar me traigo de vuelta un listado de bibliografía que me sugiere. Es decir, la vida académica se nutre de un montón de gente con inquietudes que a veces canaliza y sus inquietudes por ahí las refleja en algo que le desperté yo cuando di alguna clase, pero son capacidades que, digamos, han creado y desarrollado por sus propios méritos. Lo mismo Bruno y gran parte de los trabajos de estos, en realidad, yo funciona como una especie de pared donde rebotan las preguntas y las discusiones y cada quien va construyendo sus propias reflexiones que después plasma el trabajo y hace su carrera académica. Después me atribuyen a mí el mérito de haberlo producido, pero es engañoso eso. Es engañoso. De todo modo gratifica. Sí. Digamos, es provocar al pensamiento, ¿no? Y lo que dice Miguel es cierto, digamos, de cómo quedan algunas ideas dando vuelta y por pulir, y cada uno hace su camino de investigación y los profundiza. De todos modos, estoy viendo en el chat, no hay ninguna inquietud. Hago una pregunta más, pero si me las podés responder, Miguel, como sea. Si tiene que ver con el tema que íbamos a hablar hoy, sí, si no, no me saques del tema porque no improviso mucho yo. Bueno. No me gusta. Puedo ponerme a zanatear, pero me parece que... pero bueno, igual. Alguien pidió la palabra. A ver. Sí. Rodrigo Gonzalo Sí. Torres pidió la palabra. Rodrigo, no se te escucha. Ahora. Sí. Ahí, a ver. Hola. ¿Ahora se escucha? Sí. Hola, Rodrigo. Ahora sí. Buenos días, profe Miguel, profe Leo. A mí me quedó dando vuelta unas cositas por ahí. En torno a la comunicación digital, yo quería saber por qué se consideró en la investigación de Bruno utilizar esta plataforma de Uber Eats, para analizar este fenómeno, teniendo en cuenta que existe una multiplicidad de otras opciones dentro de lo que es el servicio que brinda, y hacer una crítica con respecto a lo que estamos abordando en esta charla, que es la flexibilización del empleo y cómo subordina la vida social, ¿no? De cada uno, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos hoy en día.
La pregunta es, ¿las aplicaciones, las aplicaciones y esta metodología son las que subordinan o no se regula y por ende somos, nos dejamos subordinar por esto? Pregunta. A ver, esa pregunta es como si yo te dijera, ¿es el lenguaje el que te subordina o la publicidad engañosa la que te hace trampas? ¿Cómo separás el medio comunicacional, la forma comunicacional de la trama social en la que está inscrita? Vos me decís, son las aplicaciones. Las aplicaciones no son, digo, ¿cuántas aplicaciones construiste? ¿Cuántos programas de inteligencia artificial tenés desarrollados para comunicarte como vos querés con quien vos quieras? ¿Cuáles son los que usás? ¿Qué usás? ¿Usás Face? Sí. Bien. ¿Y qué haces con el Face? ¿Haces lo que querés o haces lo que te dejan hacer y lo que te permiten? Y me limito en algunas cosas que la plataforma me permite. ¿Ven? Entonces así funciona todo. Yo tengo 2.500 amigos en el Face. ¿Son mis amigos? La mayoría no los conozco, no los vi nunca. A ver cuántos de ellos me presta 10 pesos para llegar a fin de mes. Ninguno. Entonces, construcciones, digamos, Sí. que tienen que ver con, bueno, aparecen algunas publicaciones mías que les pueden ser interesantes y se suman. Otras de puro vedetismo que quieren tener más amigos, entonces me suman a mí, en fin, estas cosas. Pero, digamos, es todo superficial, es todo banal esto. Relaciones de amistad o relaciones interpersonales profundas, sólidas, confiables, se construyen de otra manera. No digo que la Internet y los medios digitales y las redes no sirvan para comenzarlo, pero nadie consolida una relación solamente digital, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra ni de las matemáticas, ni de las lenguas, ni de los códigos, ni de los algoritmos, ni de las metodologías y los lenguajes digitales, ¿no? El último que hizo eso fue Stalin y así le fue. Decía que todo esto, la lógica y la matemática eran pensamientos burgueses, entonces él con la dialéctica resolvía todo y produjo un atraso en aquella Unión Soviética que quería hacer crecer, en pensar la forma de inteligencia artificial, el desarrollo de la computación y todo. Digo, no lo hizo ni mejor ni peor, pero fue una burrada grande como su propia historia. En este momento en Rusia está Putin, que ha metido cualquier cantidad de recursos en desarrollar estos mecanismos comunicacionales. Pero bueno, ¿esto lo hace mejor? ¿Qué sé yo? Digo, me parece que no, que el problema no es el medio. ¿Un diario es bueno o es malo? ¿Es útil para la sociedad o es pernicioso? Y los medios no son, como lo dije antes, la forma de los soportes, si bien condicionan el modo y la comunicación que se entabla, no se pueden ver en sí mismos. Hay que verlos en su contexto, en cómo operan, en cómo evolucionan y qué tipo de comunicación permiten e impiden entablar entre quienes participan de esa relación comunicacional. Y esto me parece lo que hay que hacer. No sé si contesto tu pregunta o tu inquietud, pero son temas para reflexionar. Digo, yo no tengo acá la bola mágica que me contesta las cosas. ¿No? Estoy pensando... Está bueno también para replantearnos el nuevo concepto del banco digital, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hablabas hace rato, de lo que te facilitaría o te facilita un poco lo de ir al cajero, lo de la atención virtual y esas cosas dentro de los bancos. Cómo esto también proliferó la creación de los bancos virtuales, ¿no? Como proyecto de investigación a futuro, ya que nos contaste acá sobre estas cuestiones. En cada momento, en cada año surge, bueno, esto lo del Uber, lo de Mercado Pago, lo de Mercado Libre, indagar también, ¿no? Sobre, por ejemplo, los bancos virtuales, Brubank, entre otros, que salieron así de la nada y la mayor parte de los jóvenes que habré consultado por ahí, cuando vos encuentres un banco que me pueda transferir dinero y yo a través de la computadora metérmelo en el bolsillo, te podría decir que esta conversación es útil. Si no, yo creo que, a ver,
el principal banco mundial va a ser China, tal como viene la mano, con la moneda virtual de Estado que está creando. Es el primer Estado que está trabajando para crear el yen virtual, el yuan virtual, o el yen, el yuan, o el rimini, no sé cuál de los dos es. Pero yo no creo que a mí me permitan, a través de esa virtualidad, ir a comprar pan en la esquina del almacén de José acá a la vuelta. A no ser que yo le ponga antes la plata para que ellos me la administren y me permitan transferírsela a José. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Preguntale a tu abuelo si hubiera permitido que el patrón le llevara el salario en su billetera para después dársela cuando él lo necesita. No perdamos de vista eso. Las clases existen. Los ricos son ricos porque los pobres son pobres. No hay otra vuelta en este mundo. Mientras eso no cambie, todo lo demás es más complicado. Bien. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Se nos hizo extensa e interesante y quedaron muchas preguntas y agradecemos también a Bruno que estuvo interviniendo en el chat y seguramente podremos también conversar con él y conocer sus proyectos de investigación. No me resta más que agradecerle al profesor Miguel habernos encontrado en esta situación de manera virtual y por supuesto agradecer a todos los estudiantes, docentes, graduados de nuestra universidad como de otras universidades amigas que han participado y se han mantenido, digamos, acá expectantes en escuchar este primer acercamiento que tenemos con el profesor Miguel, con su cátedra y su equipo de investigación, así que esperemos que no sea la última y podamos también generar puentes, lazos para justamente promover este tipo de análisis y reflexiones desde una perspectiva, digamos, materialista, del marxismo científico y la dialéctica, pero bueno, para encontrar nuevas respuestas a estos fenómenos y problemáticas que emergen en estos contextos, no solo de cuarentena, pandemia, sino que quizás también comiencen a profundizarse en la medida que salgamos de esta situación y la crisis económica está ahí latente y a la puerta esperando a que salgamos de este atolladero. Así que bueno, nada, eso simplemente agradecer nuevamente y bueno, despedirlo al profesor Miguel hasta otro momento. Así que estamos en contacto. Muchas gracias, profesor, y a su equipo también. Gracias, Leonardo. Gracias a las dos universidades que han participado para que sea posible, y en particular el Departamento de Posgrado, para que sea posible esta conferencia. Y sobre todo a la cantidad de gente que tuvo la paciencia de estar ahí escuchando esta conversación. Me hubiera gustado efectivamente que fuera un formato más interactivo y presencial, pero bueno, es lo que hoy es posible. Y bueno, aprovechemos lo que hay. Buenísimo, bien. Entonces, nos desconectamos y será hasta otro momento. Adiós, profesor. Bien, sí me gustaría que me pasen después el enlace para poder ver esta conversación entre aquellos que no han podido participar hoy. Tengo varios exalumnos en distintos lugares que estaban interesados, pero bueno, uno por un motivo, otro por otro, me dijeron que no iban a poder, pero que les pase después el enlace para ver el video que les interesaba el tema. Sí, eso Así que, bueno, va a ser posible y también muchos y muchas que estuvieron acá escuchando quedaron interesados en poder volver a repetir la reproducción, así que en ese sentido vamos a poder tener nuevamente la oportunidad de escuchar y bueno, nada, poder profundizar en lo que ya dije, en estas perspectivas. Así que bueno,
los despido a todos. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Y recordarles, bueno, la actividad organizada por la Cátedra de Usos Tecnológicos y nuestro Laboratorio de Tecnologías y Nuevos Medios en el marco de las charlas abiertas de posgrado. Así que bueno, nuevamente agradezco. Será hasta la próxima.